Buenos días. Vamos a retomar nuestro estudio de fundamentos. Le hemos hecho muchas pausas en domingo, ¿verdad? Este estudio. Pero hoy vamos a retomar de donde nos quedamos. El tema de hoy es ministerios. Y quisiera hacer un breve recordatorio de lo último que hemos visto, porque estábamos estudiando la doctrina de la iglesia, vimos qué es la iglesia, vimos las marcas de la verdadera iglesia, que consistía en la dedicación fiel del Evangelio, guardar los sacramentos, o sea, bautismo y mesa del Señor, y ejercer una disciplina bíblica correcta. Estudiamos qué era la predicación fiel del Evangelio, los sacramentos, y dijimos que antes de ver el tema de disciplina, necesitábamos analizar primero los dones del Espíritu Santo, los ministerios y el gobierno de la iglesia, que son diáconos y ancianos. Ya estudiamos los dones, y fue el tema antepasado. Y el tema pasado estudiamos específicamente el don de lenguas, ¿verdad? Para aclarar dudas y mitos sobre lo que es o no es. Así que, aclarando una vez los dones, pasamos al siguiente punto, que son los ministerios. Que obviamente hablar de un ministerio tiene que ver con los dones. Entonces, para efecto de lo que vamos a estudiar hoy en cuanto a un ministerio, quisiera primero preguntarles, o que pienses en tu mente, me respondas mentalmente qué es ministrar. Y lo comento porque en el lenguaje cristiano, ministrar tiene un significado algo extraño, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que si pasabas al frente y oraban por ti, te ministraban. Si alguien caía al suelo, supuestamente por el Espíritu Santo, el Espíritu te estaba ministrando. Y si tú ibas y orabas por el que estaba en el suelo o algo, lo ministrabas. Y hablan de ministrar en el Espíritu. Entonces, es importante definir qué es ministrar bíblicamente, ¿verdad? Porque los cristianos han hecho sus propias palabras con sus propios significados, y cuando hablamos de ministerios, en alguna forma a veces cometemos el error de mezclar lo que para nosotros significa con lo que la Biblia realmente dice que significa. Entonces, ¿será correcto decir que cuando oras por alguien o estás ministrándolo o no? Tendríamos que ir primero a entender qué es un ministerio bíblicamente hablando, y en el Nuevo Testamento te vas a encontrar esta palabra ministerio o ministrar. La palabra es el griego diaconia o diaconía, que se traduce como servir o ministrar, proviene de diáconos. Y esta parte de diáconos está compuesta por dos palabras que te ayudan a entender literalmente, que es levantar el polvo debido a que te mueves apresuradamente. De esta forma ministrar. Es decir, cuando alguien está haciendo un movimiento, recordemos que en el contexto cuando se usa esta palabra, pues no hay cemento, ¿verdad? Estás en la tierra. Imagínate a alguien que está buscando servir a las mesas. Algunos de los diccionarios traducen esto como ser un mesero, estar al pendiente de la mesa. Cuando el que está sentado a la mesa necesita algo, el mesero se mueve a traerlo. Y ese movimiento genera que el polvo se levante. Entonces, en este caso, diácono que es ministrar, diaconía que es ministrar, es decir, uno es el sirviente y otro es el hecho de servir, tiene que ver con este movimiento activo que demuestra que estás haciendo algo. Ahora, ministrar en el diccionario de la lengua española es dar, proporcionar o poner al alcance de una persona algo que necesita. Eso es ministrar, darte algo que necesitas, ¿ok? Entonces, hablar de ministerio tiene que ver con darle algo a alguien, algo que necesita. Pero, ¿qué tal si consideramos la palabra administrar? Ya que ministrar tiene un significado y está en la Biblia esto de ministrar, administrar, se le agrega este sufijo ad, que en latín significa hacia o dirección. Entonces, administrar es dar algo a alguien porque estás buscando un objetivo en específico. ¿Ok? No puedes administrar algo si no vas hacia algún lado. Tú puedes decirle a alguien, ahí te va dinero, ahí te va una ayuda, ahí te va esto, eso es ministrar. Le estás dando algo que necesita. Pero si no tienes un propósito del por qué estás haciendo eso, un objetivo hacia el cual quieres llegar, no estás administrando. Para administrar implica que tú das algo
porque eso lo va a llevar a un objetivo. Entonces lo puedes ver en muchos ambientes. Si tú eres encargado de administrar un área, tienes que tener en claro cuál es el propósito de esa área, para que todo lo que tú des en esa área te lleve hacia donde se supone que debes ir. Así que no puedes administrar sin un propósito. Cuando hablamos aquí de ministerio, estamos hablando de algo que se da. Y dentro de la iglesia, entonces es algo que proporciona a un individuo en particular a otros, pero la Biblia nos enseña que tiene un objetivo específico y definido. Por consecuencia, los ministerios son administraciones. Se encarga de dar cosas a la gente, no nada más en especie, en enseñanza principalmente, porque hay un objetivo que se está buscando. Ahora, esto lo podemos deducir de la palabra griega y de nuestro diccionario, pero quisiera que lo hubiésemos confirmado en la Escritura. Vamos a Efesios 4, 11 y 12. Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando vemos que es en el versículo 12, capacitar para la obra de servicio, la palabra servicio es diaconía. Tiene que ver con ministerio, con ministrar. Estas 5 palabras, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los que conocemos como ministerios. Son funciones que tienen la responsabilidad de dar algo para llegar a un objetivo. Y eso es lo que debemos entender el día de hoy, en qué consiste un ministerio y cuál es la importancia en la iglesia, el hecho de que estos ministerios estén. Cuando dice que Él mismo constituyó, aquí cuando dice Él mismo está hablando de Jesús. Y la palabra constituir es el griego didomi, que se traduce como dar, otorgar o poner. Así que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro es algo que Dios da. ¿Ok? Es una especie de don. Pero, ojo, no estamos hablando de un don en particular, sino de un oficio donde pones en práctica dones. Por eso, aunque no los voy a ver más adelante, les adelanto, vamos a ir viendo cada uno de los ministerios a detalle en los próximos temas. Porque nos falta hablar también del gobierno de la iglesia, que son ancianos y diáconos. Y esto de los ministerios está directamente relacionado con los diáconos, y hay requisitos para ser diácono. Entonces tenemos que entender que a pesar de que es un don de Dios esta área, esta función, hay un requisito que se debe de cumplir, o no, una lista de requisitos. Así que hablamos de identificar el don por el cumplimiento de los requisitos. Y si no tienes esos requisitos, no puedes ministrar en la iglesia. Pero hoy quiero enfocarme en entender los ministerios y el propósito y los beneficios que hay en la iglesia, y después vamos a estudiar cada uno de los ministerios y después analizar a detalle los requisitos. Porque eso es útil para determinar, lo apliques en tu propia persona o lo apliques en los que están sirviendo para ver si se cumple. Porque una persona que asegura servir pero no tiene los requisitos está en una contradicción. ¿Ok? Entonces, partiendo de lo que vemos aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos dice que tiene 2 objetivos específicos: capacitar para la obra de servicio y edificar. ¿Ok? Entonces, el ministerio tiene que ver con dar, y el objetivo es capacitar para la obra de servicio y edificar. Por eso hablamos de administración. Estás dando algo porque hay que llegar a un objetivo. Estos ministerios implica administrar estas áreas de servicio. ¿Ok? Necesariamente tienen que ver con que algo se le está dando a la gente. Obviamente en este contexto, algo se le está proporcionando a la congregación. Y ese algo que se le da a la congregación debe validarse que cumpla con esos objetivos. Ahora, cuando dice capacitar para la obra de servicio, la palabra capacitar es interesante. Es el griego katartismos. Según el diccionario Help, se traduce como ajuste exacto que permite que partes individuales trabajen en el orden correcto. Imagínate un motor con una serie de engranajes que no está funcionando bien. Quizás uno de los engranes le faltan ajustes. Katartismos es ir al engrane y apretarle el tornillito
para que todo empiece a funcionar normalmente. Es decir, voy y le doy algo a ese engrane, pero no porque mi propósito es beneficiar solamente el engrane, sino para que todo funcione. Ya que cuando estudiamos los dones vimos que somos un solo cuerpo en Cristo y a cada uno se le dieron dones diferentes. El que es mano, ojo, cabeza, bueno, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Oídos, nariz, no todos tenemos los mismos dones, pero tu don por sí mismo, por sí solo, no sirve para nada, a menos que lo uses para ayudar a alguien más. Entonces, en ese contexto de que Dios nos ha dado a todos dones, y se supone que es para que los uses en beneficio de los demás, es donde se vuelve importante que haya este catartismos. Porque si un área de la iglesia está funcionando y otra no, los ministerios, en este caso estos 5 aquí mencionados, tienen la tarea, cada uno en una función distinta, ir a ajustar esa parte que no está funcionando para que todo empiece a moverse correctamente. Cuando nos habla de la obra de servicio, pues la obra aquí es ergon, que se traduce como la acción que lleva a cabo un deseo interno. Es decir, se supone que tú quieres hacer algo, quieres servir. Aquí la palabra servicio es diaconía. Se supone que los cristianos tienen un deseo interno que quieren cumplir, que es el servicio, porque si Dios te dio al menos un don, ese don es la motivación que tienes para servir. Es la razón por la cual te tienes que obligar a ti mismo a servir, porque se te va a demandar lo que haces con esos dones. ¿Te acuerdan la parábola que Jesús enseñó sobre repartir talentos? Y les dice, negociad, me acuerdo en la versión 60, negociad entre tanto que yo vengo. Y cuando regresa, los llama a cuentas para ver qué hicieron con eso que se les entregó. Bueno, eso es lo que va a pasar cuando Jesús venga. La Biblia es clara en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Algunos para condenación eterna y otros para recompensa. Pero tienes que dar cuentas de los dones que se te entregaron. Se te regalaron con la clara especificación de que tienes que multiplicarlos. Tienes que generar ganancia a Dios, y no estoy hablando de dinero. Tienes que darlo de manera que se vuelva útil. Entonces, cuando hablamos de capacitar para la obra de servicio, tiene que ver con hacer que las personas puedan servir correctamente. Pero hay una distinción, no cualquier persona, para los cristianos solamente. ¿Ok? Un ministerio o el evangelismo, su propósito es servir a los cristianos. Y dice, oye, pero estás evangelizando a los de afuera. Sí, pero ¿quiénes son los únicos que van a responder al evangelio verdadero? Los cristianos, los que fueron elegidos para salvación. Entonces, todos los ministerios están enfocados en hacer lo necesario para que un individuo cumpla con la función que le corresponde. Puesto que todos tienen un don, todos necesitamos ajustes. ¿Me explico? Ahora, en cuanto a edificar, esta palabra es interesante también por las analogías que la Biblia enseña al respecto, y ahorita vamos a leer algunas. Pero si yo te preguntara, antes de ver eso a detalle, ¿qué hace que una iglesia crezca? ¿Qué me contestarías? ¿Qué hace que una iglesia crezca? ¿Evangelizar? ¿Sí? ¿Alguna vez intentaste hacer que una iglesia creciera? Levante la mano el que estuvo en alguna actividad de crecimiento de una iglesia. Obviamente no aquí, ¿verdad? Muy poquitos. Bueno, ¿cuántos de aquí evangelizaban? No, pues está difícil aquí el asunto. ¿Los otros qué hacían? Todo cristiano debe evangelizar, ¿verdad? Pero no todo cristiano es un evangelista. Por eso vamos a estudiarlo más a detalle. Pero el punto ahorita es que, en mi experiencia, cuando las personas se reúnen y dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para que la iglesia crezca? Normalmente, ¿en qué se traduce? En traer gente, ¿verdad? Y eso es lo que ven como evangelismo. No es el evangelismo bíblico, pero en el vocabulario cristiano, así como ministrar lo convierten en algo raro, también evangelizar lo han desvirtuado de lo que la Biblia enseña y lo convierten en estrategias para hacer que la gente venga. Y lo he mencionado anteriormente. ¿Por qué no? Si queremos que la iglesia crezca, ¿por qué no hacemos que la gente venga y les ofrecemos Wi-Fi gratis?
¿Funciona o no funciona? ¿Será atractivo? Imagínate una persona que está, no sé si a árbol plantado o a otra iglesia apóstata. No, supongamos que es otra iglesia, ¿verdad? La que sea. Y diría, bueno, las dos me quedan relativamente cerca, me agradan, pero una tiene Wi-Fi gratis. ¿A cuál irías? Un verdadero cristiano no le importaría eso y se preguntaría, ¿por qué Wi-Fi gratis? No vas a la iglesia a chatear, ni a actualizar tus estatus, ¿verdad? Pero hay quien todavía le agrega, bueno, vamos a ponerle una salita lounge, donde la gente pueda llegar, acomodarse, echarse el cafecito y se sienta a gusto y la climatizamos. Entonces su evangelismo es, yo tengo mejores instalaciones y yo te ofrezco esto gratis. Yo hago esto para que la gente venga y podamos crecer. Normalmente se entiende que el crecimiento es directamente proporcional al esfuerzo que haces por traer gente, ¿verdad? Pero me parece que eso no concuerda con la Escritura, porque aquí nos dice que estos 5 ministerios edifican la iglesia. Y quisiera que viéramos estas dos analogías en la Escritura. Vamos a Efesios 2, 19 al 22, palabras de Pablo. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora vamos a palabras de Pedro, 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5 dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora, nota bien que aquí la palabra edificar es la misma que se usa en el propósito de los ministerios, edificar a la iglesia. ¿Y cuál es el sentido de edificar aquí? La palabra edificar en griego, oikodome, se traduce como construir o edificar. Ahora, nuevamente, vocabulario cristiano, ¿qué entiendes por edificar a alguien? Fíjate bien, yo me he sentado en otras experiencias pasadas a escuchar predicaciones que son aberraciones bíblicas, que se enseñan dentro de una supuesta iglesia y te aseguran que te están edificando. ¿Te ha pasado? Para el cristiano, ¿qué es edificar? No bíblicamente hablando, ¿qué se entiende edificar? Darte una palabra de ánimo, una palabra de aliento, aunque no sea bíblica, echarte porras. Dice, en el momento en que yo te hablo algo de Dios, ya te estoy edificando, eso es falso. Si fuese auténticamente una predicación fiel de la Escritura, vas a ser edificado espiritualmente en un sentido, pero en estas dos analogías, ¿cómo entiendes edificar? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo en el Señor. Aquí edificar tiene que ver con hacer crecer el edificio, ¿verdad? De agregarle a la iglesia, obviamente los que han sido llamados desde la eternidad. Cuando Pedro nos dice, son como piedras vivas con las cuales se está edificando, también habla de hacer crecer ese edificio. Entonces, bíblicamente, ¿el crecimiento de una iglesia de qué depende? ¿Del evangelismo? No, de los 5 ministerios. Los 5. Oye, pero el maestro no trae gente nueva, el profeta tampoco. ¿No se supone que es el evangelista el que va y los trae? ¿No es por eso que la iglesia crece? No. Lo que estamos diciendo aquí es que el propósito de los 5 ministerios mencionados en Efesios 4 es que, además de que capacitas al individuo para que se ponga a servir correctamente, también hace que la iglesia crezca. ¿Puedes ver las implicaciones que eso implica? El crecimiento de una iglesia está directamente relacionado a la aplicación correcta de los 5 ministerios. Pero ya estudiamos y hemos visto, y lo vamos a ver como quiera detalle más adelante, que el ministerio de apóstol ya no está en vigor. Dices, bueno, entonces ¿cómo depende? Ok, ya no está en vigor.
pero seguimos apegados a la enseñanza de los apóstoles. ¿Me explico? Nadie puede ejercer ese ministerio, pero es como si el apóstol estuviera aquí cada vez que nos apegamos a la Escritura. Entonces, además de la capacitación, el crecimiento de la iglesia depende de los ministerios. Si los miembros de la iglesia no están bien preparados para servir, la iglesia no crece. No sé si me explico. Si tú piensas que el crecimiento es traer gente, tienes una verdad muy limitada. Porque imagínate que nos enfocáramos solamente en traer la gente. ¿Qué vamos a hacer con la gente cuando esté aquí? ¿Alguna vez te ha pasado en algún lugar donde te congregaras, donde siempre la doctrina es básica, donde siempre te hablan de lo más fundamental? A mí me tocó que muchas veces decían, oye, lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no avanzamos algo más profundo? Y dices que hay gente nueva. Hay gente nueva. No podemos profundizar porque ellos no van a entender. Tenemos que estar siempre dando un mensaje de evangelización. Todos los mensajes, todo en las bodas, en los 15 años. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo? ¿Sí o no? Dicen, es que siempre hay que evangelizar. Sí, pero el crecimiento no depende de eso. Porque fíjate bien, no sé si lo has vivido por experiencia. Viene la gente, ok, me evangelizaron, hice la oración de fe, ¿y ahora qué? Bueno, pues empieza a escuchar las predicaciones, ¿verdad? Y al principio va a estar feliz de la vida porque todo es nuevo. Y le van a estar dando lechita que puede digerir fácilmente. Pero cuando empiece a crecer, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a madurar? La Escritura enseña que la leche es para los nuevos, pero a los que están maduros es el alimento sólido. Y si en una iglesia no hay alimento sólido, estás generando cristianos deformes, que tienen 3, 4 años y les sigues enseñando lo mismo que a los nuevos. Estás generando inmadurez en todos aquellos que dependen solamente de lo que les enseñas porque son nuevos. Entonces la iglesia, aunque aparentemente crece porque está llegando la gente, esos mismos empiezan a generar problemas porque no están avanzando. Y terminan yéndose. ¿Y qué pasó con el crecimiento? El hecho de que haya rotación de personal, vienen nuevos y otros se van, vienen nuevos y otros, ¿eso no es crecimiento? ¿Verdad? Pero dicen, no, aquí están los números, están convirtiéndose tantas personas, estamos siendo eficientes en el evangelio. Falso, porque no estás capacitándolos, no los estás llevando a la madurez que solo se puede adquirir por medio de los 5 ministerios. ¿Me explico? Así que si una iglesia no tiene los ministerios funcionando correctamente, no va a crecer. Podrá tener rotación, pero no crece. Consideremos otra lista de ministerios mencionados por Pablo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Y analizamos estas preguntas retóricas, ¿verdad? No se está esperando una explicación, está demostrando el punto en que toda la respuesta a estas preguntas es no. No todos hablan en lenguas, no todos son maestros, no todos hacen milagros. El punto que está mostrando aquí Pablo no es dar una lista exhaustiva de los ministerios, sino demostrar que esos ministerios Dios los reparte como Él quiere. Y si los reparte como Él quiere, como en el caso de los corintios, no te puedes jactar de que si hablas en lenguas ya eres de Dios o que todos deben hablar en lenguas. Esto demuestra que el demandar, como lo estudiamos la vez pasada, demandar que hables en lenguas para identificarte como cristiano es falso, porque Dios lo reparte como Él quiere esos dones. Y en este caso, fíjate, en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Y ahí concuerda o coincide con los de Efesios 4. Pero en Efesios 4 no mencionó hacer milagros, dones para sanar enfermos, ayudar a otros, administrar o lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿son también ministerios válidos o no?
Claro, porque son áreas que se tenían que administrar. Si había alguien, como lo vemos en el libro de los Hechos, con el don de parte de Dios de sanar enfermos, se tiene que administrar eso. ¿Me explico? Se convierte en un ministerio, un área de servicio que tiene exactamente el mismo propósito que vimos en Efesios 4. Capacitar y edificar. Entonces, cualquier área de servicio en la iglesia tiene los mismos objetivos. Y si hablamos de estos 5 en Efesios y dices que son los únicos que hay, no es cierto, porque ya vimos que en 1 Corintios 12 se enlistan otros. Pero sí estas palabras indican una importancia especial. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se nos está explicando aquí? Ojo, no está especificando una cadena de mando jerárquica. Porque dicen, a ver, ¿cómo está aquí? ¿Quién da las órdenes? Como no hemos estudiado el tema de gobierno de la iglesia, no voy a profundizar ahorita, lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero es normal que cuando tú entras a un banco, sabes que hay ciertas reglas que tienes que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, no debes de traer gorra con visera. Y yo he visto que hay un guardia, ¿verdad? Que cuando ve que entras así con la cachucha, dices, hey, no puedes. Y qué oso si la traías porque no te habías peinado, ¿verdad? Te vas a quitar y ahí se descubre la desgracia. Algunos le dicen, bueno, pues nada más pon la visera hacia atrás, que se te vea la cara. Si vas a querer estar así con el teléfono, te van a decir no, ¿verdad? Entonces tú entras a un banco y sabes que hay reglas que cumplir. Sabes que hay un lugar entre las distintas cubículos que hay uno que dice gerente, ¿verdad? Y si un cajero te atiende mal, ¿a quién vas a decirle que están cometiendo un error? Vas con el gerente. Bueno, cuando entras a una iglesia, ¿qué pasa? ¿Hay reglas? ¿Hay autoridades? Normalmente la gente dice, ¿quién es el pastor? Porque él es el que manda. Y más cuando vienen a pedir dinero. Oye, vengo a pedir, oye, ¿en qué te ayudo? No, el pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Por qué? Porque tienen la idea de que hay un esquema piramidal, donde hay un hombre a la cabeza que es el que da las órdenes, como sucede en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando ven dicen, bueno, primero los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros. Dicen, a ver, vamos a organizar nuestra pirámide. Los apóstoles son los que mandan. Y luego, a ver, los profetas, esos son los que mandan después del apóstol. Y luego, en este caso, serían los maestros. Entonces, si no está el apóstol, el que manda es el profeta. Y si no está el profeta, pues el que sigue en la cadena de mando es el maestro. Pero eso es otro error. Porque la Biblia es clara en que solo tenemos una autoridad. ¿Cuál es? La Escritura. Ningún hombre es la Escritura. Y sí, nos sujetamos unos a otros, a hombres, siempre y cuando ellos demanden lo que la Escritura enseña. Por eso dice la Escritura, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí no te está dando una jerarquía de mando de quién va a dar las órdenes. O bueno, pues voy con el maestro que me filtre las cosas que estoy buscando y si no puede, pues me voy con el profeta y si no con el apóstol. Para empezar, los apóstoles ya no existen. Ese ministerio ya no está activo en nuestros días. Y más adelante les voy a dar la evidencia bíblica. Entonces, aquí lo que está haciéndonos ver es precisamente, dado que la autoridad es la Escritura, a quienes se les concedió primero la autoridad para predicar el Evangelio y enseñar, Jesús dijo, enseñar todo lo que les he mandado. A los apóstoles, profetas y maestros tienen que apegarse a la enseñanza de los apóstoles. Por eso dice, en primer lugar, apóstoles. Porque todo lo que hagas después, si no se apega a la doctrina del apóstol, es falsa. ¿Verdad? Y luego, profetas y maestros. ¿Se acuerdan que vimos el don de profecía? Que no necesariamente es predecir el futuro. Vamos a hablar de parte de Dios. Y vamos a profundizar más adelante sobre lo que es eso. Cómo se aplica en la iglesia o cómo debieses verlo manifestado. Pero si alguien dice que es profeta y contradice la doctrina de los apóstoles, miente. Si alguien dice que es maestro y enseña cosas que no va de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, miente. Entonces, en primer lugar son los apóstoles, no porque ellos mandan, sino porque a ellos se les confió la palabra.
Segundo, los profetas. ¿Por qué antes los profetas que los maestros? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un maestro? Vimos brevemente que el profeta habla lo que Dios ha dicho, pero el maestro lo explica. Así que no todos los profetas son maestros. De hecho, vamos a ver más adelante que en Hechos dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, y menciona una lista de personas, haciendo una distinción entre un profeta y un maestro. En el principio, en el establecimiento de la iglesia, los profetas eran muy útiles, porque imagínate, tienes todo el Antiguo Testamento, acabas de ver todo lo que Jesús enseñó. Después de que Jesús resucita y les abre el entendimiento, empiezan a captar que efectivamente toda la Escritura hablaba de Jesús. Empezó a haber revelación y lo ves en los evangelios. Esta profecía, el primero que muestra ese síntoma es Pedro. Así lo profetizó el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Él fue el primero que empezó a profetizar. ¿Me explico? El profeta habla lo que es de acuerdo a la palabra porque Dios le reveló, lo permitió entender lo que eso significa, pero no necesariamente tiene la habilidad de explicarlo. O no necesariamente su enfoque. Hay predicadores y hay maestros. Alguien se puede parar en la calle y predicar el evangelio, pero no está enseñando, ¿verdad? Y alguien puede venir y decir, este es el evangelio, pero tenemos que entender quién es Cristo, qué autoridad recibió, que Él es Dios, y empiezas a enseñar de manera que adquieres profundidad en cuanto a lo que el evangelio transmite. Por eso es primer lugar apóstoles, luego profetas, luego maestros y luego todos los demás, los que hacen milagros, tienen dones, porque todo eso ya no está íntimamente ligado a la Escritura, sino a la operación de un servicio. Entonces es un error pensar que el apóstol es la cabeza y luego le siguen los profetas y luego los maestros. Es más, ni siquiera concuerda con el orden de Efesios 4. Bueno, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí dirías a Pablo, oye, te faltaron dos. ¿Dónde dejaste a los pastores y a los evangelistas? Ese punto demuestra que no te está dando una lista exhaustiva, sino que está probando un punto. La autoridad de los ministerios que tienen que ver con la Escritura con respecto a los demás. La prioridad de la enseñanza. La prioridad de la doctrina en la iglesia. Ahora, imagínate que no tienes funcionando los ministerios, pero estás trayendo un montón de gente. Estás haciendo mucho daño a todos esos que están llegando, porque no les vas a dar las herramientas para que maduren, menos para que sirvan. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos apreciar el objetivo de Pablo de no hacer una lista exhaustiva viendo estas dos, que no están mencionados los mismos y no necesariamente en el mismo orden? Pero volviendo a los Efesios 4, cuando la iglesia opera los ministerios correctamente, se reciben muchos beneficios. Vamos a Efesios 4, 13 al 15. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Pausa. De este modo, ¿cuál es el modo que está hablando? Los ministerios. Los ministerios cuyo propósito es capacitar y edificar. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos a ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todo eso se obtiene si se aplican los ministerios correctamente. ¿Entiendes el grave problema cuando solo te importa evangelizar? ¿Entiendes el grave problema que tendríamos si solo predicáramos lechita para los nuevos? ¿Te pasó que cuando llegaste aquí por primera vez dijiste, espérate, ya la cabeza la traigo de todas las cosas que te dijeron que no entiendo? ¿No te pudiste pensar, por qué no agarran más la onda y lo explican más light para que todos entendamos? Es una decisión que tuvimos que tomar hace mucho tiempo. El enfoque de la predicación, ¿a dónde está dirigida? ¿A los nuevos o a la iglesia en general? ¿Qué crees que decidimos?
¿sabes qué? A los nuevos hay que apoyarlos a que se acoplen, que vayan entendiendo las cosas de Dios, porque no podemos dejar de nutrir a la iglesia. El nuevo va a tener que pasar por un proceso en el que empieza a agarrar los conceptos básicos, a captar los verdaderos significados de las palabras que vienen con esas definiciones trastornadas, a poner en orden lo básico para que empiece a entender lo que se está hablando en la predicación, porque la prioridad es que todos seamos beneficiados indistintamente si eres nuevo o no. Y si eres nuevo, obviamente al principio te va a tomar un esfuerzo extra empezar a comprender lo que aquí se dice normalmente. Pero eso nos asegura que todos empecemos a crecer en madurez y no que todos estemos desnutridos por los nuevos. ¿Me explico? Entonces, fíjate bien. ¿Qué es? Porque ya estudiamos fundamentos, que es la santidad, ¿verdad? Y ya te di la respuesta. ¿Cómo vamos a llegar a ser una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo? ¿Cuál es ese proceso? La santidad. Y sabemos que la santidad no es monergismo, ¿verdad? Sino sinergia. Dios pone el querer como el hacer y yo me esfuerzo por cumplirlo. Entonces, por medio de los ministerios, la santidad está directamente comprometida, ligada a la aplicación de los ministerios. Mi santidad está ligada a los ministerios, porque si los ministerios funcionan correctamente, voy a crecer en santidad. Pero primero resolvamos esta parte. Nos dice que debemos llegar a la unidad de la fe, ¿verdad? De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Cuál es esta unidad de la fe? Un argumento ateo común es, a ver, hay más de 5,000 denominaciones entre los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo sabes quién tiene la razón? Sobre todo en pasajes como este. Esfuércese por mantener la unidad. Unidad, si son 5,000 y cacho de denominaciones, ¿dónde está la unidad? Tienes a una iglesia fulana de tal, de los últimos días, la otra no es de los últimos. La otra es de los últimos tiempos. La otra dice que es espiritual no sé qué, pentecostal, y la otra nada más pentecostal carismática. Y tienes a los bautistas reformados y a los bautistas convencionales. Y tienes a los que dicen yo nomás soy independiente. Y los que creen en los pinos de Navidad y los que no. Los que oyen música secular y los que no. Los que se ponen falda y los que no. ¿Dónde está la unidad? ¿Cómo cumplimos esto en la práctica? ¿O nomás nosotros tenemos la verdad? Claro que no, ya estudiamos esa parte. Vamos a 1 Corintios 3, 11 al 15, porque es importante que repasemos esto por cuestión de los ministerios. 1 Corintios 3, 11 al 15, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Esto nos lleva a entender que hay un fundamento, doctrinalmente hablando, que el que esté en eso es cristiano y el que no, no. ¿Me explico? Veamos este resumen que nos da Pablo en Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí hay un resumen muy breve de lo que es la unidad en la fe. Número 1, si tú dices que Jesús no es Dios, ¿estamos en el mismo fundamento? No. Por consecuencia, no eres cristiano, aunque tu iglesia en el nombre diga que son cristianos. ¿Cómo lo podemos asegurar? Porque no estás en el fundamento bíblico. ¿Me explico? Jesús es Dios y ya lo probamos anteriormente en temas de fundamentos. Y cualquiera que niegue eso
no entra en la categoría de cristiano. Testigos de Jehová, mormones y algunas por ahí sectas que se dicen cristianas niegan claramente que Jesús sea Dios. No podemos tener unidad de fe con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las distintas diferencias? Y lo estudiamos brevemente. Doctrina primaria, secundaria y terciaria. La doctrina primaria es el fundamento. Las cosas básicas, la salvación, que no es por obras, sino por fe, que se recibe mediante la fe gratuitamente. La santidad, el apartarse del mundo, quién es Cristo, las profecías, todo lo que tiene que ver con lo básico y fundamental que estamos estudiando. Ahí estamos unidos, aunque en la doctrina secundaria o terciaria, la secundaria es la que impide que nos congreguemos en el mismo lugar. Si tú consideras como mujer que nadie puede usar pantalón y nosotros no vemos ningún conflicto en que la mujer es su pantalón, lo mejor es que nos congreguemos en lugares separados para evitar conflictos entre nosotros. Pero eso no significa que no eres cristiano si estás en el fundamento. ¿Me explico? Así que seguimos unidos en la fe, pero por el bienestar nos separamos. No como competencia, no como bandos separados, sino buscando el bienestar entre los miembros de la iglesia. Esa es la doctrina secundaria, la que necesariamente provoca que no podamos estar en el mismo lugar físicamente. Y la doctrina terciaria, nos vamos antes de la tribulación o después. Da igual, lo importante es que nos vamos. Y no necesitamos separarnos físicamente. La doctrina terciaria es tolerable entre nosotros. No hay razón para decir, yo me voy de esta iglesia porque piensan que la tribulación es antes. Mira, hay tribulación, hay rapto, a ser arrebatados, sí, estamos en la misma. ¿En qué momento será? Escoge el que tú quieras. El punto es que va a haber, ¿verdad? ¿Te fijas cómo tenemos un serio problema en entender este tipo de diferencias doctrinales? Porque hace tiempo puse en el grupo de miembros un meme que me gustó mucho, que era una casa y había una lona grande con letras rojas y decía, bienvenido a casa infiel. Y decían, ¿cómo te recibe tu pastor cuando se enteró que visitaste otra iglesia? ¿Sí se entiende? No genera un problema, no te generó problema decir que hoy fui a otra iglesia, no te regañaban por ir a otra iglesia, no te veían feo porque eras una especie de traidor. No se diga si están cerca las iglesias, no. Y luego que todos te vean, se metió a la otra, a la competencia. Rásgalo, siéntalo, disciplínalo. Dices, qué terrible ignorancia. Nadie entre los cristianos sabe qué es el fundamento normalmente. Dice, ya no estás aquí con nosotros, ahí el diablo te está esperando afuera. Yo lo vi en una iglesia escrito afuera. No quieres estar aquí, no te preocupes, ahí está el diablo esperándote. Asumen que si no estás con ellos, no te vas a salvar. Ese es el colmo de la ignorancia. Así que fíjate, los ministerios deben traer la unidad en la fe. Tendríamos que identificar qué es lo fundamental y llamar a hermano al que esté ahí, aunque tengamos posturas distintas en lo secundario o en lo terciario. ¿Me explico? Es que yo soy reformado y tú eres arminiano. ¿Estamos en el mismo fundamento? Somos hermanos en Cristo. Si tú aún no concluyes si te salvaste por tu decisión o no, eso no altera el fundamento. ¿Verdad? Pero aún entre reformados están tirándole piedras a los arminianos, ¿verdad? Ustedes perdidos, no tienen la verdad. Otra vez, asumiendo conocer la Biblia, solo se muestran ignorantes. ¿Cómo va la gente a entender todo esto sin el ministerio que lo enseña en la iglesia? ¿Te das cuenta? La gran ignorancia en el cristianismo actual, ¿a qué se debe? En primer lugar, la negligencia de los miembros, pero en segundo lugar,
a que no están funcionando los ministerios en la iglesia. Quien enseña no es maestro. Quien evangeliza no sabe de Biblia. El que se dice que es apóstol no lo es. Y el que quiere andar ahí prediciendo el futuro que dice que es profeta no lo es. Es una locura. Están haciéndose las cosas mal. ¿Por qué? Porque no están funcionando los ministerios correctamente. No sé si puedes ver la importancia de esto y cómo trasciende para el crecimiento de la iglesia. Ahora, regresemos. Si Dios, en su sabiduría, relaciona los ministerios con la santidad, ¿entiende las implicaciones? Si por medio de los ministerios vas a crecer para llegar a la estatura del varón perfecto, que es la santidad que cada uno individual debe buscar, si está ligado a los ministerios, ¿qué implica? Hay muchísimas implicaciones. Número uno, lo que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Dice, no, pero yo estoy con Dios, porque Dios está en todas partes. No, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Yo soy la vid, dijo Jesús, ustedes los pámpanos. Si tú formas parte de la vid, el cuerpo de Cristo, vas a avanzar, vas a crecer. Tiene que haber estos ministerios funcionando correctamente. Pero si tú te separas, no vas a hacer nada. Aunque tú te esfuerces, no, pues yo solo por mi parte yo voy a leer y voy a hacer... Es inútil, porque Dios en su sabiduría lo ligó a los ministerios. De manera que alguien que no tiene el beneficio de los ministerios no crece en santidad, ni en conocimiento, menos en sabiduría. No puedes crecer en santidad, no puedes crecer en doctrina y conocimiento. Por consecuencia no vas a poder guardar la sana doctrina. Nunca se te enseñó. No puedes refutar la falsa doctrina. Y como vimos, vas a ser como niño zarandeado por cualquier viento de doctrina. Eres presa fácil de cualquier movimiento nuevo que se aparezca. Y lo podemos comprobar históricamente, no muy lejos. ¿A quién le tocó experimentar la maroma santa? No se hagan. ¿Quién vio eso de las maromas en la iglesia? ¿Alguien? Bueno, ¿la risa? Ándale, es así, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se propagan esas cosas? Empieza en algún lugar, ¿verdad? Y luego, otra iglesia hace lo mismo. Y luego otra. Y luego otra. Y otra. Y empieza a hacerse una moda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Acaso es escritural que te tienes que tirar de la risa para que el Espíritu Santo esté en ti? Ahora, ¿cómo es posible que todos lo empiezan a copiar? Por lo que dice aquí, zarandeados por cualquier viento de doctrina. Ah, ya se están cayendo y allá sí tienen el Espíritu. Aquí también. ¿Cómo no? Vamos a orar por la risa. Y no empieza, empieza el primero y los demás como se contagian, ¿verdad? Prosperidad, ¿a quién le tocó? Ese es universal aquí, ¿verdad? Bueno, sí supiste cómo se empezó a propagar, ¿verdad? ¿Te tocó estar en una iglesia donde no había y luego llegó? ¿O siempre estuviste en una iglesia de la prosperidad? Normalmente no había y luego llegó. ¿Cómo es que llegó? Por lo mismo. Oye, allá le está funcionando y le ponen nombres bíblicos. Por ejemplo, a mí me enseñaron que la iglesia debía de orar por dadores agresivos. ¿Qué significaba eso? Gente con lana. Oye, aquí nos falta un dador agresivo. ¿Qué significa eso, pastor? Alguien con billete. Pero no nada más que tenga el billete, sino que lo convenzamos de que somos buena tierra. Entonces te enteras, como pasó donde yo me congregaba, te enteras que allá les está funcionando con ganas. ¿Qué crees que va a pasar? Ay, a ver, ¿cómo está? Dame los fundamentos, dicen. ¿Cuál fundamento? Pura mentira. ¿Cómo está? A ver, viene un predicador y ya les he contado eso. El predicador dice, mira, las cosas funcionan así. Yo te pido 20,000 pesos y te garantizo que en las ofrendas lo recuperas y más. Yo lo presencié. Este tipo de negociaciones. Va, órale, pago por ver, dice el pastor, ¿verdad? Ahí van los 20,000.
Y este hombre, ya dinero en bolsa, ya prosperó. ¿Verdad? Los que le apostamos somos nosotros. Oh, dimos 20,000, ¿verdad? Va a haber una cosecha abundante. Pero ¿cómo es que se te ocurrió copiar todo eso? Porque los ministerios no están funcionando. ¿Dónde está la exhortación del profeta? ¿Dónde está el maestro que refutó? ¿Dónde está el pastor que cuida las ovejas del lobo? No hay. Por eso hacen lo que venga en moda. ¿Me explico? No puedes vivir la vida cristiana de forma independiente y sobre todo, ahora voy a la aplicación de un árbol plantado. No puedes vivir sin servir. Tenemos un problema y quiero que todos lo entiendan y que todos se enteren. Seas o no seas miembro, porque es algo que se debe corregir. En árbol plantado tenemos distintas áreas de servicio. Y cada área de servicio tiene el objetivo de poner a trabajar dones específicos. Cada persona que forma parte de la membresía, se le pide que los dones que esa persona tiene, si ya los tiene identificados, busque un área de servicio donde aplicarlos. Si no sabes cuáles son tus dones, date un recorrido por las áreas de servicio a ver si es lo tuyo. ¿Cómo sabes si tú tienes un don? Por la manera en que lo desempeñas. Si es un don para ti, por ejemplo, la enseñanza, y te piden que expliques algo, te va a fluir, porque es lo tuyo. Si no es lo tuyo, no vas a poder. Entonces, si tú dices, lo mío es la enseñanza, pues vas a buscar ponerte a trabajar en base a ese don, ¿verdad? Pero tendría sentido que si lo mío es la enseñanza, esté de ujier. ¿O en las obras de Dios? No le damos publicidad a eso porque no queremos que árbol plantado esté relacionado a lo que se hace. No queremos que la gloria sea por árbol plantado. Pero lo comento, obras de Dios es ir llevar comida a los cruceros y a la gente en necesidad. Y no hay nada de árbol plantado en esas lonas, nada. Solamente se dice obras de Dios. No queremos que piensen que es algo que árbol plantado hace. Queremos que sea solamente Dios quien se lleve el crédito. Ahora, si mi tarea es enseñar, ¿qué hago en las obras de Dios? ¿Verdad? Ahora, tenemos este fenómeno en la iglesia. ¿Cuál crees tú que es una de las áreas con más gente? Las dos con más gente. Obras de Dios y ujieres. ¿Por qué? ¿A poco Dios les dio a todos esos el mismo don? Ayer hicimos un llamado de atención en la Junta de Miembros. Y esto es una advertencia para todo cristiano que quiera tomarse en serio la Biblia. Aquí tenemos, dentro de las áreas, hay dos categorías. Le llamamos frecuente y ocasional. ¿En qué consiste eso? Precisamente en la frecuencia en la que sirves. Por ejemplo, obras de Dios. Son tantas personas que se hicieron 2 equipos y te toca servir una vez cada 4 meses. Imagínate. Y tú dices, yo vengo a la iglesia y estoy sirviendo. Ah, sí, ¿qué haces? Bueno, pues 3 veces al año, un día, salgo a llevar comida afuera. Y cuando Dios me llame a cuentas, te le diré, aquí está todo lo que multipliqué en un año. ¿Sí? Por 4 días en un año que hiciste algo para Dios. A esa área le llamamos ocasional, porque es raro, es lejano que vayas a estar ocupado en el servicio. Y tenemos las áreas frecuentes, como estaba el área de los maestros de niños, que eran muy poquitos y tenían en su rol, a cada rato estaban preparándose y dando clase. Eso era frecuente porque semana tras semana tenías que estar haciendo algo. Entonces pusimos una regla. Tienes que estar en al menos una frecuente. ¿Qué significa eso? Tienes que asegurarte de que continuamente vas a estar sirviendo con los dones que Dios te dio. ¿Por qué? Para que todos recibamos los beneficios de lo que Dios te concedió a ti.
para que si vas a enseñar, no seamos como niños zarandeados. Primero, te tienes que capacitar, hacer los ajustes para que seas útil. Y de esa forma, todos nos beneficiamos de lo que los ministerios hacen. Pero ¿sabes qué nos dimos cuenta? Que la gente está buscando las áreas frecuentes por cumplir con el requisito. Porque si no estás en un área frecuente, se te llama la atención. Y si no te pones activo en el servicio, se te suspende de la membresía. Porque es una contradicción decir, yo quiero ser miembro de la iglesia, quiero servir, pero no tengo tiempo. Bueno, qué bien que quieras servir, pero eres miembro hasta que tengas tiempo. O quiero servir, pero pues es que no se me da. Bueno, entonces, ¿qué te hace pensar que eres cristiano en primer lugar? La Biblia es clara, al menos un don se le entregó a cada uno de sus hijos. No puedes ser un inútil. No puedes desperdiciar por el bien de la congregación, de todos, no nada más de ti mismo. No nos puedes perjudicar a todos porque no te das el tiempo para servir. Y la gente se mete a las áreas por cumplir. Tienes que estar en una frecuente, pues me meto Ujieres. Ahí viene una palabra que usan en los memes que se llama facepalm. ¿En serio? ¿En serio tu objetivo es estar en una lista para que no te quiten de miembro? Nos estás perjudicando a todos por perezoso y negligente. Hay mucha necesidad de que avancemos en la doctrina, en el crecimiento y en la madurez, y no nos podemos dar el lujo de que seas perezoso. ¿Me explico? Si estás en un área de servicio es porque se supone que ese es tu don. Si ni siquiera te pusiste a pensar si es tu don y estás ahí, discúlpame, pero estás en pecado. Nos estás perjudicando a todos. Porque quizás no debieses estar ahí, porque no es lo tuyo. Y si es lo tuyo y estás ahí y no lo sabes, no estás poniendo todo el empeño que debieras. No sé si me explico. Si no tienes claro a dónde vas, no vas a saber si avanzas o retrocedes. Si no tienes una vela puesta, no vas a detectar si el viento es a favor o en contra. Y así hay muchos entre nosotros, como 46, que nomás están, no saben si vienen o van. Es muy peligroso estar así. Supongamos que mueres hoy o mañana. ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Qué le vas a decir a Dios? No, pues Dios, pues era ujier. ¿Y tus dones? ¿Cuáles? El que te di 3. Hernán nunca me dijo. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Caes en la categoría del siervo fiel o el siervo inútil que debe ser echado fuera? ¿Qué clase de siervo quieres ser? Porque estás siendo bien inútil. Y si no te lo digo, se me demanda. Qué chido es hablar de los ministerios esperando que alguien los haga. Denme. Ya quiero que sea el día de la predicación. Me siento tan bien y aprendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un egoísta que vienes a ver qué recibes? Si eres cristiano, tienes al menos un don. Encuéntralo y úsalo por el bien de todos nosotros. No nos perjudiques. No seas egoísta. ¿No nos da alegría que vengan las personas y digan, ahora entiendo que estaba perdido aunque me decía cristiano? Y que los veas que empiezan a avanzar y a madurar y a establecerse. ¿No quisieras que venga más gente? ¿No quisieras ver cada vez más personas creciendo en el verdadero conocimiento bíblico? Y no nada más aquí. Quisiera contarte de todas las peticiones que hay de otros países, de que alguien de aquí vaya. Dicen, aquí no hay doctrina bíblica.
Les mandas directorios de iglesias, como por el de Coalición por el Evangelio, en el cual nosotros también estamos. Y lo buscan y dicen, no hay nadie aquí. Ayúdame, suplican. No tenemos quien nos enseñe. Y tú rascándote la panza. No tengo tiempo. Estoy cansado. Ay, es muy difícil. Es que el compromiso. No, mejor no le entro porque no sé si voy a cumplir. No seas necio. No sabes si mañana van a pedir tu alma. ¿Cuántos pastores hay entre nosotros y no sabes? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos profetas? No nos podemos dar el lujo de vivir en ignorancia. No podemos tolerar esas situaciones. De nada nos sirve tener áreas llenas de personas necias, negligentes, que no quieren pagar el precio que corresponde. Se tiene que pagar un precio, sacrificio, tiempo, sueño, a veces dinero. ¿Lo vas a pagar o no? Si no estás dispuesto a pagar el precio, ¿qué te hace pensar que eres cristiano? Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ante eso no hay excusas. No le puedes decir, Jesús, ahorita no. Ahorita no puedo, Jesús. Te doy muchas gracias por salvarme. Te doy muchas gracias porque estoy en una congregación bíblica, pero no tengo tiempo para ti ahora. ¿De veras crees que eres cristiano? Efesios 4, 15 al 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sabes? Bíblicamente, Dios va a hacer crecer su iglesia aún a pesar de ti. Dios va a capacitarnos aún a pesar de ti. Porque quien tiene el mérito de todo esto no es quien opera el ministerio, sino Cristo, que por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según los dones que Él repartió, o sea, según la actividad propia de cada miembro. Así que no te estoy diciendo que tú vas a impedir que crezcamos. Te estoy advirtiendo de que estás del lado equivocado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús va a hacer crecer su iglesia, aún a pesar de ti. Y la advertencia es, examínate y no estés en contra de Dios. No te engañes a ti mismo pensando que eres cristiano, porque estás aquí. O porque estás en una lista que nada tiene que ver con tus dones. No te engañes pensando que Dios te está usando, porque es falso. Es el enemigo quien te usa. Eres tropezadero para los demás. Causas desánimo. ¿Qué se siente cuando tú le echas las ganas y vas a un lugar y ves que nadie viene? ¿Qué se siente cuando quieres hacer una actividad y ves que a los demás no les importa? Sí, sé que no dependo de los demás, pero sería mucho mejor ver que todos están comprometidos en trabajar. Sería mucho más motivante y estimulante ver a los hermanos esforzándose a pesar de sus dificultades. Porque eso me haría ver a mí, mis problemas no son nada. Si ellos, a pesar de lo que les pasa, están aquí sirviendo, ¿cómo me voy a dar el lujo de no servir? Y unos a otros empiezan a motivarse y a apoyarse y a llevar las cargas. Cuando veas a alguien con las ojeras, que dice, casi no he dormido,
pero estoy cumpliendo con el servicio que Dios me dio. No le digas, pobrecito. Como Pedro le dijo a Jesús, no Jesús, no te pase eso en ninguna forma. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque como dijo Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque se le encargó el evangelismo. Ay de ti si no estás usando el don que Dios te dio. Cristo va a hacer crecer su iglesia a pesar de nosotros. Ahora tienes la oportunidad de hacer correcciones. Toma una decisión. ¿Eres o no eres? No hay puntos medios. Nuestra petición a Dios es que nos conceda haber multiplicado el crecimiento en su palabra, no nada más aquí. Yo quisiera ver a alguien capacitado, que puso todo su empeño en crecer y llegar al punto en que le digamos, es necesario que abras una congregación allá. Y que se le impongan manos como pasaba en el Nuevo Testamento, como símbolo de reconocimiento de que es un verdadero hermano y trae la doctrina bíblica y que la iglesia que va a empezar va a tener un fundamento correcto. Y no decir, árbol plantado está creciendo, no me importa árbol plantado, la iglesia de Cristo está creciendo. Y fuimos parte de eso. Qué gusto me daría saber que alguien se va a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Argentina, a distintas partes de Estados Unidos, donde la gente suplica porque alguien les predique la Biblia. Y no nos vamos tan lejos. Vete a San Nicolás, Santa Catarina, Guadalupe, San Pedro. Pero no. Prefieren ser egoístas. No lo toleremos más. Es una regla clara en árbol plantado. Si no sirves, no eres miembro. No queremos tenerte engañado aquí. Si quieres vivir una vida cómoda, que se ajuste a tus tiempos y a tu agenda, congrégate si quieres nada más. Pero no pidas la membresía. La membresía es para el que quiere pagar el precio que Jesús pidió. El que lo va a hacer, cueste lo que cueste. Vamos a trabajar con los ministerios como debe. Te necesitamos como profeta. Te necesitamos como maestro. Te necesitamos como evangelista. Te necesitamos, como decía Pablo en la otra lista, a los que sirven, a los que administran. Te necesitamos mucho. Piensa en lo que vas a hacer y toma una decisión. Es nuestra responsabilidad que esta iglesia crezca como se debe por medio del correcto funcionamiento de los ministerios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tú sabes cuál es tu condición ante Dios. Si Él te pidiera cuentas ahorita, ¿qué le dirías? Si Él te llamara ahora y te quitara la vida, ¿en qué lado caes? ¿El siervo inútil o el siervo fiel? Si estás del lado del siervo fiel, no nos confiemos. Ruégale y roguémosle a Dios que nos conceda permanecer fieles, aún a pesar de los errores que tenemos. Si estás del lado de los inútiles, clama por misericordia. Vamos a orar, Señor, perdona nuestros pecados y nuestros errores. Sabemos que tú, Padre, en tu sabiduría, a veces permites que seamos negligentes. Pero has prometido la disciplina para tus hijos, Señor. Padre, hoy estamos cumpliendo con nuestra tarea de advertirles
de decirles que esto es de vida o muerte, de decirles que no se puede poner la mano en el arado y voltear hacia atrás. Eso es lo que humanamente podemos hacer, pero confiamos, Señor, en que de acuerdo a tu propósito y a tu soberana voluntad, disciplinarás a los que son tuyos, corregirás a los que recibiste por hijos. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas ver cómo nos corriges y nos disciplinas unos a otros. Que además de que podemos ver crecimiento en conocimiento, en sabiduría, podamos ver tu corrección entre nosotros. Cuando alguno de nosotros sea exhortado, Padre, te rogamos que no se pierda, Señor. Sabemos que tú ya tienes definido todo eso, pero nosotros lo ignoramos. Le advertimos y lo exhortamos para que abra los ojos, Señor. Te rogamos por ellos que son inútiles ahora. Te rogamos por los que están distraídos en su vida mundana, por los que no saben la perla de gran precio que les pusiste, por los que no te han seguido totalmente, Señor, para que si son hijos tuyos, los disciplines, los corrijas, de manera que nunca más vuelvan a ser negligentes, Señor. Pero si entre nosotros hay personas confundidas, personas que no son regeneradas, Padre, concédeles ver su verdadera situación. Concédeles ver que ni siquiera han nacido de nuevo, Señor, y líbranos de ellos. Líbranos de las cabras locas, Señor, para que no haya tropezadero entre nosotros. Pero confiamos en que todo lo que pasa lo has permitido con un propósito bueno, santo y justo. Así que nos encomendamos a tus manos, Señor. Cámbianos. Árbol plantado necesita que nos cambies. Todos los que estamos congregándonos, los que se esfuerzan, los que están haciendo su parte, los que han sacrificado parte de su vida, de su tiempo, de su sueño, de lo que tienen por servirte. Padre, concédenos ver y cada vez agregas más personas a tu servicio. Concédenos, Padre, ver que tienes cuidado de nosotros y que capacitas y que si es según tu voluntad, Señor, un día podemos regocijarnos en conjunto de que alguien de aquí fue a un lugar donde había necesidad y se estableció una iglesia bíblica. Que alguien que conocimos y vimos crecer lo has usado para establecer otra iglesia en otra parte, Señor. Regocijarnos de que tú empieces a multiplicar la doctrina bíblica en nuestra ciudad, en nuestro estado y, como dice tu palabra, hasta los confines de la tierra, Señor. Te rogamos por todos aquellos que suplican ayuda, Señor. Sabemos que no están solos, que se sienten solos, pero no están. Si es parte de tu propósito, concédenos ayudarlos, Señor. Si no, contáctalos, Señor, llévalos a la persona que tú has preparado para que los guíe y los edifique, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que ninguno de nosotros estará solo nunca, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no lo hacemos con desesperanza, no te lo pedimos porque no tengamos confianza, sino que te rogamos que nos permitas verlo en nuestros días y en nuestro tiempo, Señor. Todo de acuerdo a tu voluntad. Gracias por lo que nos das y todo lo que nos darás, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Porque también voy a hacer una invitación a la membresía, ¿verdad? Dice, no, pues ya está de locos meterte a los miembros. Pero precisamente eso es lo que identifica a un cristiano, ¿verdad? Así que tenemos 15 minutos para preguntas. Después pasamos a los avisos. Levantas la mano, te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, haz una pregunta. Y si queda tiempo, haces el resto de tus preguntas, para que todos tengan la oportunidad de preguntar. Si al terminar la reunión tuviste preguntas que no se te dio la oportunidad por cuestión de tiempo, acércate con confianza a aclarar esas dudas. Si tu deseo es consejería, dales entonces por favor oportunidad a los que tienen una pregunta sobre el tema. Y nos ponemos de acuerdo para poder sentarnos a platicar cómo se debe y hacer lo que podamos hacer para servirte, ¿ok? Entonces, ya habíamos acordado eso, que para que se haga justicia entre todos los que tienen dudas, incluso los que están buscando consejería, que no se haga en este momento al terminar la reunión, que la consejería se planee para después y que nos enfoquemos en resolver las dudas primero, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano.
Buenas tardes, hermano. Buenas Estaba viendo aquí un pasaje que me brincó, está precioso y yo creo que es muy ad hoc a lo que compartiste. No sé si de alguna manera lo habías entendido tú también así, porque todo lo que tú hablaste yo creo que es precisamente lo que dice Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En el 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, pues lo que tú estás compartiendo es precisamente la carencia que hay en una gran mayoría. Yo creo que ahí se manifiesta lo que es verdaderamente la apostasía, ¿no? De que no ha caído en muchas iglesias por aferrarse a doctrinas muy carnales, no ha caído esa gracia de Dios. Hay un propósito de Dios, pero yo creo que aquí está refiriéndose a aquellos que de alguna manera sentimos en el corazón que tenemos, sin jactarnos, ¿verdad?, que tenemos la revelación de Dios por gracia con respecto a la doctrina verdadera de la salvación. Yo creo que este pasaje es ad hoc a todo lo que tú compartiste. No sé si estés de acuerdo con eso, ¿verdad? Que pues la creación, hay todavía pueblo de Dios que está clamando porque le lleven la sana doctrina. Yo creo que y es nuestra responsabilidad, es muy digno, humanamente hablando. Así es muy lícito como cristianos tener esa carga de llevar el correcto evangelio para que se disipen tantas y tantas cosas que se han amontonado, heno, madera, etcétera, etcétera, que todo eso se va a quemar, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Pero también quería hacerte una pregunta con respecto a lo que hablaste de profecía. Yo no sé si tú seas cesacionista o no. Yo en lo particular no soy, Okay. en algunos puntos, ¿no? Pero con respecto al don de profecía, tengo yo entendido, en mi parecer, de que la profecía predictiva ya no está vigente, pero sí la exhortativa. No Okay. sé qué opinas de eso. Cuando te estás refiriendo tú en cuanto a profetas, te estás refiriendo a profetas que también tengan, porque un profeta tiene que tener el don de maestro, tiene que saber enseñar para poder exhortar. Yo creo que eso se refería a Pablo cuando dijo ahí en Corintios 14, preferiría que muchos fueran profetas para que viene un indocto y por todos es convencido. Así es. Entonces es importante ver la profecía desde ese punto de vista y no empezar con cosas de adivinación, porque pues eso no edifica, ¿verdad? Okay. Entonces sí estás de acuerdo en que la profecía es exhortativa. Claro. Y está vigente. De hecho, la aclaración consiste así: hablar del oficio de profeta en el Nuevo Testamento no tiene que ver con predecir el futuro. Así es. Tiene que ver con hablar lo que Dios ha dicho. Se requiere revelación de Dios, ¿verdad? No nueva revelación, sino revelar las Escrituras. Correcto. Para que Él pueda, a su vez, exhortar, animar, y hay tres características que hace el que profetiza, y lo vamos a ver más adelante. Pero no negamos que Dios en su sabiduría a alguien pueda advertirle sobre un evento futuro. Amén. Así es. Sí, pero no como un ministerio, ¿verdad? En una ocasión una persona que era cesacionista totalmente, ¿verdad?, decía que ya profetas no existen y que no van a existir. Le digo, pues estás equivocado, porque si te fijas en Apocalipsis capítulo 11, Dios levanta a dos testigos y que se les da precisamente la orden de que vayan y profeticen. Exactamente. Por 1260 días. Ese era todo. Okay. ¿Alguien más? Acá, adelante. ¿Podrían dejar la mano levantada para que lo ubiquen? Aquí. Gracias. Yo pienso que la membresía, ¿verdad?, que adquirimos y tienen las áreas de servicio, pero no están claras. Entonces, cuando tomamos la membresía, sí se dijo que había eso, que cada quien viera sus dones y que se fuera. Como dice, sí, cierto, está testado la de las obras de Dios. Yo ni me apunté en Ujieres porque vi que también había demasiados, pero no se nos dijo en cuáles había carencia. Como que debe de decirse, tenemos necesidad en este, y estos son los requisitos. Porque en la obra de Dios
vamos un montón, pero nadie coopera, más que unos cuantos. Okay. Y si todos se apuntaron, pues a ver cómo le vas a cooperar, ¿verdad? Y si te vas a comprometer, pues lo das. Ahora, también las ventas, en las ventas sí se nos dijo claramente, por semana es esto, tienes que invertir tanto, el miércoles es tanto, claramente, y son tantas personas, y se divide entre esas para que no sea la carga más para uno ni para otro, y todos iguales. Uh-huh. Y cada quien de esos 4, pues decide la venta. Entonces yo digo que sí había de decirse, maestro, el requisito es este, para que a ver quién está capacitado, porque pues no todos podemos ser tampoco, ni pastores. Imagínate, yo sí te puedo enseñar, pero pues yo soy mujer, no es para pastor, ¿verdad? Okay. Entonces nada más eso. Bueno, en cuanto a la situación de no decir cuáles son las áreas con carencia, de hecho es voluntario el no decirlo, porque se supone que tú te integras a un área porque ese es tu don, no porque hay carencia. O sea, las carencias que pueden tener las áreas es seguramente porque hay personas que tienen el don que no lo han descubierto o no quieren comprometerse a servir. Pero nunca vamos a hacer la invitación de que, por favor, ahora métanse aquí porque aquí hace falta. No, lo que queremos es que los que tienen el don se activen y busquen involucrarse en las áreas donde van a poner a servir sus dones. Entonces, si nos faltara, como pasaba antes, en la clase de los niños, y les pedimos a la gente que se metan ahí nada más para resolver una carencia, generas un problema con los niños porque van a estar tratando de recibir de alguien que no tiene el don y no va a ser eficiente ni para su bien. Entonces, no se trata de suplir las carencias en las áreas, sino que cada uno identifique su don y se ponga a trabajar donde es. Si resulta que Obras de Dios está lleno porque todos tienen el don, ok, no hay ningún problema, pero estoy seguro que no todos los que están ahí porque es su don, sino porque quizás era lo más fácil o lo más sencillo o porque simplemente estaba en categoría de frecuente o pensaron que así era. Entonces, el punto es que cada persona que está en un área identifique si ese es el área en la que debe de estar y que está ahí porque ese es su don. Si tiene 3 dones, bueno, trate de involucrarse en áreas donde se apliquen los 3, o si es muy demandante, pues al menos en una, y después buscarías moverte a otro para que ejercites otro tipo de don. Pero es un hecho, o sea, tiene que ser un acto consciente y responsable de identificar en qué área estás de acuerdo a los dones que tienes. ¿Por eso qué, perdón? Los requisitos. Cada área tiene una persona a cargo que es un diácono y ellos les deben de comunicar. Cuando alguien se acerca a preguntar, les dicen de qué se trata y qué se requiere y cuáles son las demandas propias de esa área de servicio. ¿Okay? ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes o días. Aquí en 1 Timoteo 3:1 dice, el que anhela obispado, cosa buena desea. Es que ahorita mencionaba de que a veces estamos en un ministerio donde no, a lo mejor no es mi ministerio, pero me metí para decir, que no me quiten la membresía. Uh-huh. Pero según aquí a ver, ya no se oyó. Se le acabó la pila. Aquí dice que menciona los requisitos para un obispo, ¿no? Pero como yo lo veo, el primer requisito es que tú lo anheles. Exacto. Es decir, yo por ejemplo que estoy en la alabanza, pues porque es el don que Dios me dio, que Él me lo dio Él, ¿no? O sea, no es que yo sea algo especial por eso, simplemente que como a alguien que su don es enseñar, a mí me dio el don de la música, pero aparte lo anhelo, es algo que yo anhelo. Entonces, no vendría a ser una contradicción decir que estás en un ministerio, pero no es tu don solo por la membresía, cuando a lo mejor no lo estoy anhelando. No sé si me explico. Ah, ok. Bueno, ahí debe que agregar el factor carne, ¿verdad? Que ese anhelo que puedas tener no siempre vas a experimentarlo emocionalmente. Es decir, muchas veces vamos a luchar con nosotros mismos para obligarnos a hacer lo correcto, porque nuestra carne en muchas ocasiones no se va a manifestar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto. Es decir, si yo lo puedo poner en mi caso, no siempre vengo con toda la alegría de predicar, ¿verdad?
Ya cuando lo estoy haciendo estoy feliz de la vida, pero el tiempo de preparación que se requiere, yo puedo decir, ¿sabes qué? Son las 3 de la mañana, tengo demasiado sueño, pero lo tengo que hacer. Entonces, ahí no siento el anhelo, porque lo que quiero es dormirme, pero me obligo a hacerlo, y cuando lo estoy ejerciendo, se experimenta la verdadera felicidad que solo una persona experimenta cuando está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, ahí dirías, oye, pues no tengo el anhelo, quizá no es lo mío. No, ahí es tu carnota que tienes que dominar, ¿verdad? ¿Y cómo puedo, entonces, encontrar ese anhelo? La única manera sería ir pasando por cada... Muchas veces es algo que ya traes, o sea, es algo que te llama la atención, algo que te motiva a hacer el tiempo para hacerlo. Por eso dice, el que anhela obispado, y aunque lo vamos a ver más detalle, ese es el primer factor. Quieres ser, y ya estás automotivado, o sea, nadie te tiene que andar, ándale, no, tú quieres serlo, y eso implica que vas a buscar hacer al lado lo que tengas que hacer para hacerlo. Ese es el primer requisito. Y luego ya empiezas a aplicarle a los demás, si es intachable, marido de una sola mujer y todos esos. Pero lo primero es que tiene que haber algo en ti que te dice que eso es lo tuyo. Puede que te equivoques. He puesto el ejemplo de cantar, ¿verdad? Yo puedo estar convencido de que es mi don, pero cuando canto no se regocija nadie ni se beneficia, pues entonces no importa qué tan seguro me sienta, en ese momento no es. Quizás debiera aprender lecciones de canto y luego vuelvo a intentarlo. Pero no puedes confiar tampoco meramente en que sientes las ganas de hacerlo. Por eso está el anhelo de ser más los requisitos que ya no son subjetivos, ¿verdad? Sino que cualquiera puede determinar si los cumples. Sí, porque cuando yo me di cuenta, pues yo era un niño cuando me di cuenta que tenía el don de la música, pero también tuve que buscar desarrollarlo porque no, o sea, sabía que tenía el don, pero no sabía tocar. O sea, tuve que pedirle sabiduría a Dios porque no tuve maestro tampoco, pero sí tuve que desarrollarlo con el paso de los años para poder ejercerlo, ¿no? O sea, es que ese es el concepto. Cualquiera que esté en un área de servicio tiene que empezar porque eso es lo que tú estás buscando. Entonces imagínate que cada área de servicio tenga puras personas que dicen, esto es lo mío, esto es mi anhelo y me estoy capacitando. Imagínate el enorme beneficio que habría en la iglesia. En lugar de que no, pues yo estoy aquí para cumplir y que no me quiten de la membresía. Es que qué enorme desperdicio. Así es. Gracias. ¿Hay tiempo todavía? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buen día. Pastor, las primeras palabras que vienen a mi mente mientras dabas el mensaje es algo que está escrito en el libro de los Hechos, cuando respondieron las personas después de haber escuchado al apóstol Pedro, dicen, ¿qué pues haremos? Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y la respuesta o la pregunta de ¿qué pues haremos? Va relacionada con esto, pastor. No es que te quiera devolver la rola o la pelota, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero ¿te has puesto a reflexionar tú, pastor, en la parte pequeña, poca, no sé cuánto sea, en cuanto a, yo que soy nuevo como miembro de la congregación, pero he escuchado que ya tienen años, no sé cuánta gente aquí tenga años, pero ¿te has puesto a reflexionar, pastor, en la parte que a ti te corresponde, como cuando los discípulos le dijeron a Juan, a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? O sea, esa parte, pastor, que va más allá de la predicación, que gracias a Dios te ha constituido en su Espíritu Santo y enseñas todo eso está muy bien, pero esa parte, por así decirlo, extra, pastor, si te has puesto a reflexionar en ese sentido, decir, bueno, ¿qué me ha faltado a mí como autoridad, como administrador de las cosas de esta congregación, como para haber desarrollado, por así decirlo, en el mundo cristiano se menciona así, que un pastor debe procurar producir otros pastores, por así decirlo. Hay un evangelista, otros evangelistas, y un maestro, otro maestro. O sea, mi pregunta va orientada a ese sentido, pastor. Si tú lo has hecho, y conste que comencé primero con ¿qué pues haremos? Yo estoy a tus órdenes en lo que humildemente te pudiera servir. Y también viene ahí memoria, pastor, cuando tú mismo nos has confesado que en un tiempo, por así decirlo, primerizo, tú mismo lo has dicho, yo participé incluso ya en la congregación cuando recién iniciaba de hablar en lenguas, y
¿verdad? Falsamente. Creo que te has arrepentido y gloria a Dios por eso, pero tú mismo lo has reconocido y dices, en un principio yo no era apto para enseñar. Entonces, tomar en cuenta también eso. Tu mensaje, estoy de acuerdo, está dura, es la palabra de Dios, no eres tú, lo tuyo son las formas. Lo recibo, te doy gracias, me pongo a tus órdenes, ¿qué pues haremos? Pero, ¿qué otra cosa podemos, por así decirlo, pastor? Yo soy nuevo, no lo he tratado de integrarme en los ministerios que están disponibles, pero es esas cosas extras, pastor, como, a ver, ¿qué? Acérquense. ¿Quiénes quieren? Bueno, acérquense y yo les voy a ir dando, por así decirlo, tips, los voy a ir guiando, porque yo en lo personal no esperaría aquí tener 2 años y estar sentado aquí bien a gusto, como dices tú, sí recibo y todo, pero, y con todo respeto para las personas que tengan 2 años, ¿verdad? No es, esa es mi intención. Yo hablo por mí y me comprometo públicamente a hacerlo, pero a la vez te pregunto, pastor, ¿crees tú que hay una parte que a ti te corresponda como guía, como asesor, como instructor, que va más allá de la predicación, que no tengo ningún pero, por así decirlo? Gracias. Sí, bueno, ahí hay que explicar quizás cómo estamos respondiendo a la situación. Obviamente los que tengan aquí ciertos meses o quizás al menos unos 2 años pueden constatar que ha habido un crecimiento descontrolado, es decir, la gente llega y llega y llega y llega. Y nos enfrentamos al problema de los apóstoles, que decían, no es justo que estemos sirviendo las mesas y descuidemos lo más importante. Y se nombran 7 personas con el Espíritu Santo que se considera que tienen la habilidad, bíblicamente hablando, para hacerse cargo. Entonces, mientras los apóstoles se dedican a la función propiamente que se les encargó, se levantan diáconos. Y se tiene que invertir en ellos para que a su vez ellos empiecen a transmitir lo que están aprendiendo. Entonces, lo que se hizo aquí en Árbol Plantado es que se trabajó en una estructura como la que vemos en los apóstoles. Se levantan diáconos y nosotros tenemos mensualmente juntas donde se ven las problemáticas de cada área en particular, cómo apoyar a quienes tengan problemas, cómo suplir necesidades en específico, pero lo que se requiere primero es que ellos tengan el don que corresponde a esa área, para que ellos, aprendiendo cómo funciona y cómo se aplica, cuiden en su área a los que creen tener ese don y los guíen en la aplicación correcta. Porque sería muy complicado que yo trate de llegar a todos para decirle propiamente qué debían de hacer. Estamos siguiendo la misma estrategia que incluso se ve desde Moisés, ¿verdad?, que la vemos en el Nuevo Testamento en el caso de los apóstoles. Entonces, es importante mantener los ministerios funcionando porque alguien se está capacitando en esa, que nos estamos reproduciendo en alguien, por así decirlo, y ellos van a buscar reproducirse en alguien más. Ese es el punto que vemos en la Biblia y lo vamos a ver poco a poco en cada ministerio. Un pastor, además de que debe pastorear, debe generar nuevos pastores. Un evangelista, además de evangelizar, debe tiene que asegurar la continuidad de ese ministerio en la iglesia. Entonces, es precisamente este crecimiento que hemos tenido lo que ha hecho que las cosas se pongan complicadas y hemos hecho esas estructuraciones para hacerle frente a la necesidad. Obviamente en el camino vamos a encontrar áreas de oportunidad y todo ese tipo de cosas, y es donde dependemos, que si alguno de ustedes siente que no hay un área donde ponga a trabajar sus dones, lo diga. O sea, imagínate, no hay ningún área que vaya a ser un evangelismo callejero y te dices, eso es lo mío. Bueno, ¿sabes qué? Nunca se nos va a ocurrir, oye, ¿qué tal si abrimos esa área? O sea, porque no estamos adivinando a ver qué hacemos. Pero si tú te acercas y me dices, es que yo tengo el deseo interno de hacer algo así, bueno, mi responsabilidad y la estructura de ancianos y diáconos es cómo hacemos que ese don que Dios te dio para beneficiarnos, lo ponemos a trabajar por el bien de todos. Y ahí ya es un trabajo en conjunto, es decir, ustedes dicen qué es lo que sienten el deseo de hacer, si hay un área te canalizamos, si no, tenemos que encontrar la forma de que se aplique entre nosotros. Y ahí ya es una responsabilidad bidireccional, ¿me explico? Gracias. Muy bien. Sí. Sí. Bueno, yo tengo, por ejemplo, la duda de, para abrir un ministerio, como cuál sería el proceso para abrir un nuevo ministerio. ¿Abrirlo te refieres a un área nueva? Sí, o sea, por ejemplo, yo veo nomás en 2, 3 cosas que dijiste entre ayer y hoy,
por ejemplo, al final de la reunión tú dices que hay gente que se forma para pedirte consejería. O sea, puede haber un grupo de personas, o sea, eso podría ser un grupo de personas que podría, dividirse en diferentes tipos de consejería. Para jóvenes, para matrimonios, adultos mayores, etcétera, etcétera. O sea, pienso que, por ejemplo, ese podría ser una necesidad que tiene la iglesia y se podría abrir otro ministerio donde, diferentes personas pueden desarrollar sus dones. Okay, es que una cosa es, tendrías que identificar primero quiénes consideran que tienen ese don, ¿verdad? Analizar, o sea, no se trata de que tenemos mucho de esto, bueno, pon gente a servir ahí. No, es, tienes ese don, vamos a ponerte a servir. ¿Me explico? El orden es importante en este caso, porque si hay mucha necesidad en específica, obviamente vamos a preguntar y a buscar quién tiene esos dones. Pero no se trata simplemente de meter gente para que se solucione, sino de que primero esté validado que tienes esa habilidad. Ya que está comprobado que tienes ese don, no nada más porque tú juras que lo tienes, ¿verdad?, sino que hay evidencia de que lo tienes, entonces ahora sí empezamos a canalizar un área donde empieces a usar ese don que Dios te dio. ¿Me explico? Ok, pero por ejemplo, mientras tanto se valida ese don en ti, pues uno tiene que estar sirviendo en otra área, ¿no? Uh-huh. Aunque probablemente no sea su don, pero a lo mejor sea servir por servir. Bueno, es que, por ejemplo, el don de servicio es en cierta forma genérico. Tú puedes decir, a mí ponme a servir, a mí me gusta servir indistintamente de lo que haga. Bueno, entonces puedes estar en distintas áreas de servicio, porque son compatibles con lo tuyo, ¿verdad? Pero hay dones que son más exclusivos, ¿verdad? Si tienes la enseñanza y no propiamente el servicio, aunque requiere servir para enseñar, pues entonces estás en un área aparte, ¿verdad? O sea, lo importante es ir identificando a cada uno y ponerlo a funcionar en lo que corresponde. Si no hay algo en lo que puedas trabajar con el don que tienes, tenemos que encontrar la manera de que lo trabajes. Okay. Ya no hay tiempo, okay. Avisos, hay avisos.